se llama la visión de el carnero y el macho cabrío. Si no te decía, porque te iba a decir que era una visión, que era un macho, que era un carnero, y pues se trataba de que contestaran ustedes, ¿no? Estas dos, les decía, estas dos visiones están conectadas, ¿sí? De hecho, pues todo el libro de Daniel está conectado, un capítulo con otro, todo tiene su razón de ser. En la próxima semana estaremos viendo capítulo 9, se los adelanto, capítulo 9, y vemos las 70 semanas. Y las 70 semanas, bueno, no se las adelanto, vamos a verlo la próxima semana, pero están conectados. Lo que nos está, el libro de Daniel nos ha venido contando lo que va a suceder. Si recuerden, desde el sueño de Nabucodonosor, Dios nos pinta un panorama general de la historia, lo que va a venir. Va a venir 4 imperios: el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y mientras está el imperio romano gobernando el mundo, el reino de Dios irrumpe en nuestra historia y Dios establece su reino. Ese es el panorama general, ese es el sueño de Nabucodonosor. Luego Daniel ha tenido otras visiones, Dios le ha dado a Daniel otras visiones donde ha ido en partes. Luego se muestran las 4 bestias, que son los mismos imperios, pero nos va dando más detalles de lo que va a suceder, a acontecer, porque esta sucesión de reyes y de reinos no es algo sencillo, ¿sí? No es algo que sucede de forma natural, ¿sí? Sino que todo esto es también con violencia, y es parte de lo que hoy estaremos viendo. Entonces, cada uno de estas visiones nos va aclarando el panorama de lo que va a suceder. Entonces, hoy el macho, el carnero y el macho cabrío, ¿le podemos dar, por favor? Lo vamos a ir viendo. El carnero, dice ahí el capítulo 4, versículo 4 del capítulo 8, nos dice esto: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este carnero, hermanos, es el imperio medo-persa. De hecho, nos dice la visión, no quise entrar en detalles, pero usted lo leyó, ¿sí? Que uno de sus cuernos será más grande que el otro. Son 2 reinos en realidad. El imperio persa se encuentra acá en la parte de abajo, lo que actualmente tal vez sería India, más o menos, Persia, está acá abajo, en la parte de abajo, lo que está en azul. Y el imperio medio está en donde está el carnero precisamente, ¿sí? Entonces el imperio persa conquista a Media, unen sus fuerzas y atacan hacia todos los lados, hacia Babilonia, hacia el oriente, hacia el norte, y hacia el norte llega a atacar a los griegos. No los llega a someter, realmente se convierte esto en una provocación, y después los griegos responden, ¿sí? Y bueno, pero en su momento el imperio medo-persa fue muy fuerte y conquistó toda esa parte, toda esa región que se ve ahí, lo que se ve en amarillo, lo que se ve en verde, lo que se ve acá en color azul plumbago, y la parte lila allá arriba son zonas que atacó, pero no dominó por completo. Entonces está representando el carnero representa el imperio medo-persa. Vamos a la siguiente. La otra figura que vemos es el macho cabrío. Y el macho cabrío, ¿sí?, representa el imperio griego. El versículo 5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío representa el imperio griego, y ese cuerno notable que menciona representa a el conquistador Alejandro el Grande, ¿sí? Y observen la forma en que lo describe, que venía, dice, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y es una forma de explicar y decir cómo venía conquistando y derrotando al que se le ponía en medio. O sea, venía con todas sus fuerzas,
¿sí? De tal manera que parece que vuela, no hay quien lo pueda parar. Y entonces se encuentra con el imperio medo-persa y lo hace añicos, ¿sí? En un tiempo muy corto, Alejandro Magno conquistó toda la tierra conocida en ese momento, pero fue un tiempo muy corto, ¿sí? Y las escrituras nos dicen que aún estaba en la fuerza de su edad. 33 años murió Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y entonces muere. Y su reino resulta que se divide. Estos son los 4 cuernos, ¿sí? El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces ahí están. El imperio, el de más arriba, que está en color naranja, lo tomó uno de sus generales. De hecho, todos ellos son generales de él. Se pelearon el reino, se divide en el reino. Lo que había conquistado Alejandro fue dividido entre sus generales. Por un lado Casandro allá en la parte norte, Lasimaco en la parte que está de azul, que viene siendo Asia Menor. Casandro, perdón, está lo que es Macedonia. Lisamaco está en la parte que viene siendo Asia Menor, y luego viene los seleucidas o Seuloco, es la parte oriental, toda esa parte que vendría a comprender Siria, Asiria, Babilonia, toda esa parte viene a ocuparla, ¿sí? Lo que es naranja fuerte. Y la zona lila son los Ptolomeo, que es la parte de Egipto. Entonces son los 4 reinos en los cuales se divide el imperio de Carlomagno. Sigue siendo el imperio griego, pero ahora dividido en 4 fuerzas. Y es aquí donde viene el capítulo 10 y el capítulo 11 de Daniel, donde nos está hablando de 2 reyes, ¿sí? O 2 reinos. El reino del norte son es Seleuco o los seleucidas, es una familia. Y los Ptolomeos de Egipto es el rey del sur. Cuando lea Daniel 10 y 11 va a hablar del rey del norte y va a hablar del rey del sur. Entonces está hablando de estos 2 reinos, los seleucidas y los Ptolomeos, que están en una continua pugna. Y si usted observa, pues la tierra de Canaán o la tierra de Palestina, la tierra de Israel está en medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cada bronca que hay entre ellos, cada pleito que hay entre ellos, va a pasar por ahí la bronca, va a pasar por ahí el problema. Entonces están en constante conflicto, pero están estos 2 reyes entonces peleando. Eso es lo que nos explica Daniel 10 y Daniel 11, ¿sí? Entonces estos 2 reyes están peleando y a veces hacen alianza, ¿sí? Ahí es donde entra la historia de Cleopatra. ¿Se acuerdan de Cleopatra? Pertenece a los Ptolomeos, ¿sí? Resulta que hacen un pacto a través de ella, pero resulta que ella favorece a los egipcios, perdón, era de los seleucidas. Se casa con alguien de los Ptolomeos. Su papá está esperando que al casarse lo favorezca a él, convenza a su esposo de aliarse y favorecer a su papá. Pero resulta lo contrario, se casa con un Ptolomeo y ella favorece a su esposo. Entonces hay una rivalidad continua, ¿sí? El punto aquí es que existe una rivalidad continua que está afectando también a la tierra de Israel, y de este pleito continuo y de estas uniones y alianzas surge un rey de la familia de los seleucidas. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Este rey, imagínese cómo es. Este es el cuerno pequeño que después surge. No leyó esa parte, porque eso viene en Daniel 10 y en Daniel 11. Se habla de un cuerno pequeño que surge, y esta es la forma en que lo describe. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se está refiriendo a Jerusalén. Y esto viene en el capítulo 10, en el 10:21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable.
Imagínense cómo llegó a ser este hombre, fue un rey, sí, ay, se me acaba de olvidar, discúlpeme, no lo apunté, pero aquí lo trae, Epifanes. Hermanos, discúlpeme, pero lo estuve leyendo, y en este momento se me olvidó. Antíoco Epifanes, ya está. Es Antíoco Epífanes. Este hombre, que es un rey, hace algo abominable con Israel, ¿sí? Hace algo abominable con Israel. Por eso estas descripciones, ¿sí? Le sucederá en su lugar un hombre despreciable. No hay palabras para describirlo. ¿Qué hace este hombre? En el 167 antes de Cristo, toma Jerusalén, destruye el templo, se roba igual todos los tesoros del templo y coloca en el altar un ídolo griego. Entonces imagínense, en el templo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, un lugar dedicado exclusivamente para Dios, que debía de conservarse puro. Había una serie de ritos que tenían que realizarse para poder acercarse a ese lugar. No cualquiera podía llegar a ese lugar. Y luego viene un conquistador, un rey pagano, un rey griego, destruye el templo y coloca en su lugar un ídolo. O sea, esta es una afrenta no solo hacia Dios, ellos sienten la afrenta hacia sí mismo, por supuesto, por su celo hacia Dios, y llaman a esto la abominación desoladora, porque no es todo lo que hizo. Todavía, para afrentarlos más, porque es la intención de este hombre, ordena que se hagan sacrificios en el altar, pero que se sacrifiquen cerdos. Recuerde que el cerdo es un animal inmundo. Entonces, si ya de por sí colocar un ídolo en el altar es una afrenta, es una blasfemia, es algo intolerable, ahora imagínese sacrificar cerdos en el altar, donde solo se debían ofrecer animales perfectos. Pero este hombre hace que se sacrifiquen cerdos, animales impuros. Este hombre persiguió al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a los judíos. Este hombre mandó quemar las escrituras. Entonces, por eso esta descripción. Es en este tiempo cuando surgen los macabeos. ¿Quiénes son los macabeos? Son los descendientes y después los seguidores de un sacerdote que se rebela ante esta situación. ¿Por qué? Porque él trata de presionar a Israel para que rinda culto a los dioses griegos, para que ofrezca estos sacrificios de animales impuros. Y en una de esas, que un judío está accediendo a hacerlo, porque está la invitación a hacerlo, está la insistencia a hacerlo o sufrir las consecuencias. Cuando este judío intenta ofrecer los sacrificios impuros, entonces llega este sacerdote y lo mata y huye con toda su familia. Y entonces forman un ejército para defender su fe. Esa es la historia de los macabeos, ¿sí? Esa es la historia, y nos habla las escrituras. Daniel 10 y Daniel 11 hablan de ellos, no los menciona por nombres. Sabemos de ellos después por el libro de Macabeos, ¿sí? Pero a lo que yo quiero llegar es, nos está dando todos los detalles de lo que va a suceder. El imperio persa va a ser atacado por el imperio griego. El imperio griego se va a dividir en 4 reinos, y dos de ellos van a estar peleando continuamente hasta que surge este rey que atenta contra la santidad del templo, ¿sí? Y este episodio, este evento se conoce como la abominación desoladora. Antíoco Epífanes, este ser despreciable, es el tipo del anticristo, ¿sí? Recuerden que las profecías tienen un cumplimiento a corto plazo y otro a largo plazo. Entonces, por un lado, esto ocurrió en la historia. Después de Daniel, esto ocurrió. Daniel está escribiendo en el
que decíamos 530, es cuando está escribiendo Daniel, antes de Cristo, y esto ocurre en el 167 antes de Cristo, o sea, algunos siglos después. Pero también se espera, ¿sí? Los intérpretes bíblicos, los comentaristas bíblicos, hay diferentes interpretaciones, pero en términos generales se espera un hombre que se alce contra Dios, estamos hablando del anticristo, y que también intente establecer su imagen como la única digna de adoración, trate de suplantar el lugar de Dios. A cada generación, por cierto, cada generación ha tenido su anticristo, ¿sí? Para los judíos, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿quién cree que fue el anticristo? Hitler. En los 80, 90, ¿quién era el anticristo? ¿Alguien se acuerda? Saddam Hussein, ¿sí? Y dependiendo de la corriente, hay quien dice que Bush era el anticristo, que Estados Unidos es el anticristo, que la Iglesia Católica Romana es el anticristo. O sea, dependiendo de la época, de las circunstancias, pues hemos tenido distintos anticristos. Hoy algunos mexicanos diríamos que Trump es el anticristo. Espero que no me estén escuchando allá. No subiremos este sermón porque estoy próximo a solicitar visa. En fin, cada generación tiene su propio anticristo. Pero entonces ahora vamos a lo práctico. Estas son las profecías. Daniel está hablando y está diciendo qué es lo que va a suceder en el futuro. Ahora, ¿en qué nos afecta a nosotros? Nos afecta a nosotros, ¿sí? En que tenemos que mantenernos alerta porque estamos en guerra. El capítulo 10 en su versículo 20 dice: me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Hermanos, algo que nos debe de quedar bien claro es que estamos en guerra. El libro de Daniel habla de una lucha espiritual. Daniel ha estado orando al Señor, ha estado pidiendo perdón por el pecado del pueblo de Dios, y es entonces cuando Dios le da algunas de estas visiones. Y mientras él está orando, dura bastante tiempo orando, y resulta que después de ese tiempo viene el ángel y le dice estas cosas a Daniel: la orden de venir contigo a revelarte lo que va a suceder salió hace 3 semanas, el tiempo que Daniel tiene orando, pero resulta que se me opuso el príncipe de Grecia, ¿ya? Y entonces no pude venir hasta que vino el arcángel Miguel y me ayudó, y hasta ahora estoy aquí contigo. Pero luego sigue hablando, entonces sigue hablando acerca del príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Y cuando habla del príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, no está hablando de los reyes, está hablando de seres espirituales, está hablando de principados y potestades. El apóstol Pablo habla acerca del príncipe de este siglo. Bueno, hay la teoría de que cada nación tiene como que su ángel guardián, pero a la vez en cada región hay un ser espiritual que se opone a Dios. Esta es la idea. Entonces estamos en una guerra espiritual. Entonces mantente alerta porque estamos en una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual, hermanos, se manifiesta en nuestra vida diaria. O sea, esta sucesión de reinos se debe a esa guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la maldad está controlando al ser humano. ¿Por qué quieren las naciones, los reyes, conquistar otras naciones? ¿No es ambición? ¿No es orgullo? ¿No es soberbia? ¿Sí me entiende? Estamos hablando de que el pecado guía sus decisiones aún hoy.
Hoy se tiene una lucha, hay una lucha abierta tocante a la identidad de género, la ideología de género, que quiere implantar este pensamiento, esta filosofía en los niños. Y hay, por supuesto, grupos evangélicos y algunos no evangélicos que se oponen a esta filosofía. Estamos hablando de una guerra donde el mal quiere normalizarse a sí mismo, quiere que todo mundo lo vea como lo normal. Lo mismo pasa con la cuestión del aborto, lo mismo pasa con la cuestión de la eutanasia, lo mismo pasa con la cuestión de las drogas. Todo esto que nosotros vemos que está sucediendo en nuestro entorno tiene que ver con una guerra espiritual. Las fuerzas del mal tratando de normalizar la maldad, tratando de que el hombre, el ser humano, vea el mal como lo más normal del mundo. Y eso a veces lo podemos ver. Ahorita hay una confrontación ahí, pero siempre ha existido. Esta tendencia a normalizar el mal siempre ha existido. Las novelas son un esfuerzo, las caricaturas, las películas, ¿sí? Ahorita ya la unión libre ya no es criticada, ya no es visto mal. El tener hijos fuera del matrimonio ya nadie lo ve mal, ya nadie se espanta, ya nadie se asusta con eso. ¿Va? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya nadie dice nada, más se recomienda. Vas a tener relaciones sexuales, nada más cuídate. Y los métodos anticonceptivos se regalan. O sea, ya se normalizaron. Ya se normalizaron, porque las fuerzas del mal han ido imponiendo estos pensamientos, han ido imponiendo eso. Estamos, hermanos, en una guerra espiritual. No es nueva, viene desde el inicio de los siglos. Esa guerra espiritual, estamos en una guerra espiritual, así que mantente alerta. Tal vez tú no sientas que te toque, porque a lo mejor tú tienes tu identidad bien clara. Bueno, hoy no sientes que te toque, que te toca, pero el día de mañana te puede tocar, porque el mal va adaptándose, va cambiando, y va a llegar el momento en que te va a tocar. No porque hoy no te toque, no significa que no pasa absolutamente nada. No, va a pasar. Así que mantente alerta. Y claro, la idea de mantenernos alerta, la alerta es estar orando por todas estas situaciones. Que sea Dios quien detenga, ponga límites a todo esto. A veces no pondrá esos límites, a veces permitirá que pase, pero está esperando de nosotros que igual oremos, o está esperando de nosotros que igual nos mantengamos firmes en la fe. Así es de que todo esto nos es dicho para que nosotros nos mantengamos alerta. El Señor Jesús se los decía a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Manténgase despiertos, manténgase despiertos. El enemigo no duerme, no descansa, está en una guerra frontal contra nosotros, y nosotros a veces no nos damos cuenta. Estamos muy a gusto con todo, y que no esté bien refrigerado, estamos muy a gusto. Cuidado, cuidado, hay peligro. En segundo lugar, perdón, hermanos, la idea de esto es que esto sea un sermón cantado, hombre. Así que vamos a cantar. Castillo fuerte. A lo largo de la historia, hombres se han enfrentado al mal. Castillo fuerte es un himno escrito por Martín Lutero, así que ya sabe cuántos años tiene. 1491, saque cuentas. ¿Ya tiene más de 500 años? Ya tiene más de 500 años. 1491. Más de 500 años este himno. Y este himno es un testimonio de cómo hay que estar alerta. Él se levantó precisamente para protestar porque la palabra de Dios estaba pervirtiendo
Los dones de Dios se estaban vendiendo. Y nosotros sabemos que la gracia, que la salvación solo viene por gracia. Y este es un ejemplo, hermanos, de cómo la lucha espiritual se materializa en nuestra realidad, en nuestro diario vivir, y cómo nosotros tenemos que mantenernos alerta. En esa ocasión que escribe este himno, él es citado, ¿sí? Él es citado para que en teoría exponga sus puntos. La verdad es que no quieren escucharlo, es una trampa para apresarlo, ¿sí? Pero Dios mueve al príncipe, uno de los príncipes en Alemania, que concuerda con la idea, el pensamiento de Martín Lutero, y él lo protege y él le ayuda a escapar y luego le lleva a un lugar seguro. Entonces hay una guerra espiritual. El mal trata de imponerse, trata de normalizarse, pero al final Dios es quien vence. Eso debemos estar bien seguros. Entonces, hermanos, afirma tu fe. Dice: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Está hablando de Antíoco. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios. Hay algo que continúa aquí, pero quiero pararme aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Está Antíoco Epífanes tratando de convencer al pueblo de Israel de que se vaya tras dioses falsos. Ha destruido el altar, ya no permite más sacrificios al único Dios vivo, sino que ha puesto su propio altar a los dioses falsos, está instando a Israel, a los judíos, a que adoren a esos dioses falsos. Pero en medio de esa opresión, en medio de esa persecución, en medio de esa situación difíciles, aquellos que conocen a su Dios afirman su fe. Israel ya no es el mismo, hermanos. Recuerde que antes se iban siempre tras otros dioses. El pleito de Dios con su pueblo era que ellos siempre lo abandonaban. Es más, decían adorarlo a él, pero a escondidas tenían sus propios ídolos. Iban al templo a ofrecer sacrificios, pero en casa tenían sus propios ídolos, ¿sí? Continuamente iban tras otros dioses. Pero después de su experiencia en tierra de Babilonia, llega otro pueblo, un pueblo que sabe quién es el único Dios verdadero, y un pueblo que está dispuesto a defender su fe. Si es necesario las armas, va a tomar las armas. Si es necesario morir, va a morir. Va a morir por esa fe. Afirma tu fe en Dios. Eso es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos. Lucha siempre habrá, guerra siempre habrá, crisis siempre habrá, prueba siempre habrá, persecución siempre habrá. Pero lo que nos toca hacer es afirmar nuestra fe, tomarnos de la mano de Dios. Nos dice la historia que cuando el evangelio llega a la India, un hombre se convierte, un hombre y su familia se convierten, y entonces el pueblo y el jefe del pueblo lo retan, lo tratan de obligarlo a cambiar su fe. Y entonces le dicen: renuncia a tu fe, renuncia a tu fe. Y él contesta: he decidido seguir a Cristo. Entonces da la orden a los arqueros que maten a sus hijos. Sus hijos mueren y vuelven a decir: todavía puedes salvarte tú, todavía puedes salvar a tu esposa. Renuncia a tu fe. Dice: aunque otros no vengan, yo sigo a Cristo. Y matan a su esposa. Y le vuelven a decir: todavía quedas tú. Y él dice: no vuelvo atrás. Y también lo matan. Y ese es el himno que nosotros cantamos: no vuelvo atrás. ¿Seríamos capaces de decir: no vuelvo atrás?
Cuando nuestra vida es amenazada, ¿tendríamos esa confianza en Dios? Pues pregúnteselo, porque Dios está esperando esta respuesta. Actúa con determinación. Hermanos, si bien es cierto que todo está en las manos de Dios, amén, Dios tiene el control, y lo que está sucediendo Dios lo tiene ya fríamente calculado, ¿sí? Creo que su asesor fue el Chapulín Colorado. Entonces lo tiene fríamente calculado, no lo tiene bajo control. No hay nada de qué temer. Lo que va a suceder, y créame, no nos perjudica, porque mientras estemos aquí estamos para dar testimonio, y el día que no estemos, estamos para alabarle. Entonces no hay pérdida, no hay pérdida, todo es ganancia, todo es ganancia. Pero además, aunque esto es así, estamos seguros en Dios, aunque Él tiene el control de todo. Eso no significa que nos debemos de quedar con los brazos cruzados. Dios está esperando nuestra respuesta en acciones concretas contra el mal. Mientras estamos aquí, estamos para practicar la justicia, estamos para predicar el evangelio, estamos para hacer bendición a los demás. Vemos que el mal está imperando, está gobernando, se está enseñoreando. No estamos para cruzarnos de brazos y ver que las cosas suceden. Tenemos que actuar. Dice el 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y está hablando de los macabeos, que no pueden quedarse con los brazos cruzados mientras su fe es pisoteada, mientras Dios es blasfemado. Tienen que defenderse, tienen que defender su fe, tienen que actuar en consecuencia. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios se ha levantado para defender la justicia, para hacer lo que es correcto. No puede quedarse con los brazos cruzados. Tiene que actuar, tiene que actuar. Por eso esta afirmación lo podemos ver en la historia bíblica. ¿Se acuerdan de Esther? No estamos viendo Esther, pero más o menos estamos hablando del mismo tiempo. Imperio persa, ¿sí? El rey es Asuero, el rey Asuero. Y en ese momento de la historia hay una confabulación. Un hombre que ha guardado resentimiento por lo que a su familia le ha sucedido a manos del pueblo de Israel, quiere venganza. Así es que se acerca al rey porque está en una buena relación con él, y le inventa un chisme. Le dice: hay un pueblo que no te respeta, hay un pueblo que no te obedece, hay un pueblo que hace lo que le da su regalada gana, no respeta la ley. Así de, ¿qué te parece? Te pago por ese pueblo, te doy un dinero y tú ordenas que ese pueblo sea exterminado. Y cuando se entera Mardoqueo de esto, va con Esther, manda mensaje a Esther, no puede acercarse a ella, y le manda a decir: si tú crees que tú estás libre de esto, estás equivocada. Debes de pensar que tal vez Dios te ha puesto ahí para esto. Tú sabes si haces algo o no. Dios sí lo va a hacer, pero ¿qué tal si lo quiere hacer por parte de ti? Y entonces esta mujer se presenta, Esther, se presenta ante el rey sin autorización, sin que la hayan solicitado, exponiendo su vida, pero confiando en Dios, y puede exponer el caso. Y entonces darse un contraedicto de que Israel, los judíos, pueden defenderse porque el otro edicto impedía que se defendieran, pero ahora pueden defenderse, y entonces Dios los preserva. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Dios nos ha puesto en este momento de la historia para actuar, para que seamos sal y luz de la tierra. ¿Puedes hacer algo para evitar que el mal siga ejerciendo su dominio? Hazlo. Empieza por cosas sencillas, empieza por ser obediente a Dios, empieza por respetar las leyes, empieza por ayudar a los demás,
y tal vez Dios nos muestre algo más que podamos realizar. Pero estamos aquí para servir, para hacer luz, para proclamar la justicia, para ejercer la justicia. Por supuesto, para predicar el evangelio, que es lo único que puede liberar al hombre de la esclavitud en la que se encuentra.